Muy buenas tardes, Muy buenas tardes. muy buenas tardes a ustedes. Como es nuestra costumbre, la unidad de servicio Sofía empieza sus pláticas sobre el tema de las adicciones. Teníamos por ahí como eco en el micrófono. Bueno, queríamos utilizar un micrófono, bueno, queríamos saber exactamente qué pasaba con este micrófono y nos dimos cuenta que tiene eco. Reciban ustedes un abrazo fraterno y un ósculo de paz y amor a todos sus seres queridos y a ustedes mismos. Hoy es 10 de octubre del 2015 y para nosotros, bueno, pues causa por supuesto una alegría porque la alegría es una cualidad inherente del alma, el poder seguir haciendo nuestras transmisiones, nuestras pláticas desde hace pues muchísimo tiempo. Unas veces las hemos tenido que suspender momentáneamente, pues por cuestiones de que anda uno buscando precisamente unas mejoras, otros temas, queremos hacer tantas cosas que realmente luego no hacemos absolutamente nada. Y bueno, pues el tema de las adicciones seguirá siendo un tema abstruso de poder llevar a cabo. ¿Por qué creemos nosotros que el tema de las adicciones es tan abstruso de poder llevar y de llegar a una conclusión, a alguna respuesta? Sencillamente porque nosotros como seres humanos no hemos podido eh, alinear el físico, el emocional y el mental. El ser humano, recordaremos, está constituido por 7 principios. Estos 7 principios, de abajo para arriba, el físico, el emocional, el prana, el kamarupa, manas, buddhi y atma, forman la constitución septenaria del ser humano. Para poder entender esta constitución septenaria del ser humano, bueno, pues tenemos que tener una personalidad integrada. ¿Qué es esto? En esta constitución septenaria, de abajo para arriba, el físico, el emocional prana y el kamarupa, esto constituye para nosotros la personalidad, ese poderosísimo mundo de los deseos. Y como nosotros pues ahí vivimos, ahí estamos, en ese poderoso mundo de los deseos, pues nos va a costar trabajo el poder entender. Nosotros todavía estamos totalmente apegados a lo que es las emociones y al mundo de los deseos. Yo puse ahí, recuerden que si suena el teléfono, espero siempre esa llamada, contesto el teléfono, termino de hablar con esta persona y vuelvo a iniciar la transmisión. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Se hacen preguntas eh, interesantes, porque no hay ninguna pregunta que no sea interesante. En el caso eh, que surge siempre esa pregunta es ¿por qué el adicto no hace nada en querer dejar las drogas? Cuando nosotros no estamos familiarizados con el trato de las personas que tienen el problema de las adicciones, es común hacernos estas preguntas. Caray, pues que deje ya la droga y ya que se ponga a trabajar. Porque como la persona que está diciendo esto, él así está acostumbrado, quiere que todo mundo sea así. Y bueno, pues nos vamos dando cuenta que no es tan sencillo. Hay personas, nos consta, los conocemos, y tienen 20 años en las adicciones. ¿Cómo podemos nosotros creer que de la noche a la mañana van a dejar las adicciones así como así? Y más aún cuando nosotros no investigamos qué es ese síndrome de la abstinencia, todavía mucho más. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que nosotros estamos diciendo. Lo que nosotros tenemos que hacer, y sigue siendo la sugerencia,
es cómo unirnos. Es esto de las adicciones, es como si nosotros dijéramos en las palabras que somos adictos a la violencia, somos adictos a la crítica. ¿Por qué no hacemos un pequeño ejercicio y dejamos un día de no criticar a alguien, un día de no generar violencia, un día? Así es las adicciones. Nosotros decimos muy fácilmente que deje de drogarse y que se ponga a trabajar, porque como nunca ha trabajado y siempre la gente le ha dado y lo ha mantenido y bla, 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 ¿ok? Con sus mismas palabras, entonces nosotros tratemos de llevar a cabo el no ser adicto a la violencia, no ser adicto a la crítica. Y nos vamos a espantar, por supuesto, de lo que va a suceder. Tenemos nosotros que darnos cuenta que es un problema donde están, reiteramos siempre, inmiscuidas las glándulas y, por supuesto, los chakras. Bien, hay resultados favorables de los muchachos y las muchachas que hacen esfuerzos por dejarse de drogar, sí, por supuesto. Pero cuando también nosotros, no olvidemos, ponemos gotitas de amor, donde ponemos gotitas que vamos a negociar los poderosos deseos por un lado y los poderosos deseos por el otro lado. Podemos tener o podemos nosotros imaginarnos que habrá algún resultado en las adicciones si nosotros empezamos a estar estudiando qué es la mente. Claro, nosotros estamos encaminados y decimos las adicciones, pero ese poderoso deseo, estar polarizado en el yo inferior, en el momento que uno empiece a disciplinar el poderoso físico, empieza uno a tener esos resultados. Claro que empieza uno a tener ese beneficio en las adicciones. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reitero, no es la parte de querer ir a cualquier asociación religiosa y que ahí me vendan la idea que si yo me entrego a Cristo me voy a componer de las adicciones. Claro que va a tener un efecto interesante, por supuesto, pero va mucho más allá todavía porque hay desórdenes ocasionados por las drogas. El cerebro ha sido dañado. Nuestras neuronas han desaparecido. Por eso es que luego no tienen la memoria. Se les olvida. Acaba uno de decirles algo y le vuelven a uno a preguntar qué era. Entonces no pensemos o sea, no metamos el, el dogma religioso totalmente en las adicciones. Porque estamos hablando de millones de personas que están en las adicciones a nivel mundial. Y no todas responden al dogma religioso. Se trata precisamente de tratar de llegar a una solución. No se trata de agarrar ahorita y decir, por eso yo, teniendo la oportunidad que tuve, dije, ¿cómo voy a venir a hablarle a los muchachos de qué son las adicciones cuando ellos saben mucho más de las adicciones que yo? Entonces lo que tenemos que estar haciendo es buscar
la solución. La solución, una de esas soluciones, a ver cuándo van a prohibir que se venda el licor, cuándo van a prohibir que se vendan los cigarros, cuándo van a prohibir que se venda el café, el té. Por ahí podemos nosotros darnos una pequeña idea de que el problema entonces no es ni siquiera la prohibición de la venta de eso, porque el humano va a encontrar otra cosa. Le prohíben eso, encuentran otra. Se trata precisamente de cuánto estoy yo dispuesto a tratar de llevar una disciplina para poder transferir mis energías de ese poderoso yo inferior al yo superior. Con gritos, regaños, golpes, corriéndolos, etcétera, no se logra absolutamente nada. Nada. Cuando pongamos un ejemplo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar estudiando la doctrina de los maestros, la doctrina secreta, el budismo, etcétera, no, pues qué padre es ahorita que tiene uno esa oportunidad, pero nada más tenemos que darnos una pequeña idea cuántas vidas hemos estado haciendo precisamente esto para poder llegar a lo que estamos haciendo. Son vidas de tratar de llevar una disciplina. No se trata de que como yo ahorita no como carne, todo mundo no debe de comer carne. Se trata precisamente de que exista un plan, un método, donde cada uno de acuerdo a su evolución vaya dándose cuenta de qué es lo que está sucediendo. Es como el azúcar. No, yo no como azúcar, todo con esplenda. Bueno, entonces deje de sentir el deseo por el dulce. Llámese la normal o la esplenda. Deje de hacerlo si usted no es codependiente. Porque nuestros sentidos no son controlados todavía por nosotros. Nos cuesta muchísimo trabajo estar llevando a cabo esto. Luego de ahí también sucede que si mi aprendizaje es ser terco y testarudo, pues parece ser que en esta vida voy a ser terco y testarudo. Pero si mi aprendizaje es el darme cuenta que no me va a llevar absolutamente a nada el ser terco y testarudo, pues tengo que ir buscando la manera de cómo dejarlo hacer. Porque definitivamente hay muchísimas cosas, volvemos a decir, que están en juego. Tenemos que estar pensando y tener la disposición. No confundir el querer con el amor altruista. El otro es un poderoso deseo y el otro es una ley. Y tengo que estar pensando precisamente que por eso existe el nuevo grupo de servidores del mundo y por eso está tantísima información dada por estos servidores para que nosotros tengamos la oportunidad de qué es lo que podemos hacer. Me va a llevar, puede ser, esta vida y a lo mejor muchas vidas, el poder entender qué es un adicto,
Ya hemos hablado en programas anteriores muchísimo precisamente de que eso de que son pecadores y que eso no entra aquí. Hay fuerzas, hay leyes que desconocemos. Hace 8 días leímos precisamente cómo su santidad el Dalai Lama nos estaba hablando de la importancia de controlar la mente, la importancia de no odiar, no guardar rencor, el de querer hacer algo precisamente por un ser vivo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sencillamente, para que nos demos una pequeña idea. En primer lugar, tenemos que quitarnos la idea, la creencia de que son adictos. De pensar, primero, que son seres humanos y que tienen las mismas oportunidades que tengo yo. Y si no, a lo mejor, ellos tienen más oportunidades que yo. Un día, como muchas veces, le llegan a preguntar a uno, ¿por qué hace uno esto? Y yo he tenido la oportunidad siempre de contestar que dentro de mi espejismo trato de aligerar la carga de mi maestro. Cuando yo empecé a darme cuenta de ver tantísimos adictos, el problema serio que tienen y todo lo que he tenido la oportunidad de ver, escuchar, tocar, sentir, oler, a mí me quedó muy claro una cosa y cada quien tendrá que aplicarla. En mi caso, porque yo he crecido así, a mí me han enseñado la existencia de los maestros, he crecido con el nombre de los maestros, yo no he crecido con el nombre de ángeles, arcángeles, devas, etcétera, yo no he crecido con, son lo mismo, pero yo no he crecido con esos nombres. Y entonces, para mí es muy importante el tratar de entender que es un discípulo igual que yo del mismo maestro y que el maestro está totalmente saturadísimo de trabajo como para que yo le cargue todavía mi trabajo y no haga algo por un condiscípulo. He repetido en muchísimas ocasiones que por cuestión kármica puede ser que en este momento yo tenga la oportunidad de estar hable, hable y hable, pero que no por eso el alma de un adicto es menos que mi alma. Por supuesto que eso no es cierto. Su alma del adicto es igualita a la mía. No hay ninguna diferencia del alma con el alma. Y lo único que tenemos nosotros entonces que entender es que precisamente, como dice la parte mística, Dios se encuentra en todos lados. Ah, bueno, por eso yo siempre digo, pues Dios también se encuentra en un adicto. E inmediatamente me dicen, claro, Dios se encuentra en un adicto, entonces agarro y le digo, pues ámelo, ámelo. ¿Va a amar usted a Dios? Dios está ahí, a ver si es cierto. Y como los sentidos son los que nos dan la separatividad, pues por supuesto que no lo voy a hacer. Entonces podemos estar repitiendo a lo mejor muchísimas veces las charlas con otros nombres. Pero los momentos de reflexionar valen la pena. Digamos lo que en esta semana, ¿qué hice yo
para aligerar la carga de mi maestro. ¿Qué hice? ¿Dejé de criticar? ¿Dejé de guardar odio? ¿Realmente le mandé lo que yo creo que es el amor a la persona que estaba yo criticando? ¿Realmente dejé de vivir en mis poderosos deseos? ¿Esta semana dejé yo de sufrir, como dice el Buda? Todo eso sería interesante pensar precisamente en aligerar la carga de mi maestro. Esta semana practiqué el desapego, el desapasionamiento o la discriminación. ¿Qué hice toda esta semana? Y entonces estar haciendo algo por un adicto. Por supuesto, reitero, porque es importante decirlo, que la unidad de servicio Sofía está hablando de las adicciones, pero todo esto es para la humanidad. Esto es lo mismo de la humanidad. Pero si yo no entiendo qué es un adicto, ¿cómo voy a entender qué es la humanidad? ¿Cómo es mi forma de pensar? ¿Cómo pensé toda esta semana? ¿Con el instinto? ¿Con el intelecto? ¿O con la intuición? Estoy en la evolución, en el aula de la ignorancia, en el aula del conocimiento o en el aula de la sabiduría. ¿Cómo es que pienso yo toda esta semana? Si las almas no se dividen, por supuesto, pero para el estudio son de 3 clases, ¿a cuál pertenezco yo? ¿A las almas de la experiencia? ¿A las almas de la comprensión? ¿O a las almas que moran en la luz? Realmente esta semana practiqué esa parte que dice el Padre Nuestro: y perdona nuestras ofensas como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si voy a perdonar al que me ofende, es porque estoy haciendo algo por él. Porque eso de que te perdono, no te preocupes, no. Mi papá decía: de lengua me como un plato. El perdón no es eso. Su Santidad el Dalai Lama hace 8 días nos hablaba precisamente qué es la compasión. Podemos entonces agarrar y decir: la semana pasada practiqué la compasión o practiqué el poderoso deseo. ¿Cómo queremos entonces que una persona que tiene problemas en las adicciones deje las adicciones cuando yo nada más con esta repasadita no he podido hacer absolutamente nada? ¿Qué tal si compartimos? Permítanme compartir el catecismo esotérico. Lo voy a pronunciar, a ver qué tanto es lo que nosotros podemos practicar. Y entonces, en ese momento nos vamos a dar una pequeña idea de que si el adicto no quiere hacer nada, ¿por qué yo entonces no quiero practicar algo del catecismo esotérico? Y el catecismo esotérico dice: desempeño mi parte con firme determinación y sincera aspiración. Miro arriba, ayudo abajo. No sueño ni descanso. Trabajo vigorosamente. Sirvo, ruego,
yo soy la cruz, yo soy el camino. Olvido el trabajo efectuado, me elevo sobre mi yo vencido, sublimo mi actitud frente al deseo y me esfuerzo olvidando toda recompensa. Renuncio a la paz, ignoro el descanso y en la tensión del dolor me pierdo a mí mismo para encontrarme a mí mismo y así penetrar en la paz. Solemnemente me comprometo a cumplir todo esto, invocando a mi yo superior. Podemos entonces darnos cuenta qué es lo que podemos hacer. Por eso es que digo que el problema de las adicciones es tan abstruso que no tenemos idea. Podemos agarrar y nosotros decir que la solución es, para que nosotros nos demos una pequeña idea, es ser y no hacer. En el momento que nosotros como seres humanos nos estemos reconociendo que somos esas almas, que estamos integrando la personalidad con el alma, inmediatamente entonces nuestro servicio hacia otras personas va a ser totalmente diferente. El problema, el por qué yo no quiero hacer algo por un adicto es porque no estoy todavía preparado para hacer el servicio con alguien. Por eso es la importancia de estar hablando y hablando, precisamente de que tenemos que aprender a estudiar qué es la mente. Mientras yo no me dé esa oportunidad, me va a costar muchísimo trabajo. Hemos hablado en programas anteriores de qué son ciertos rayos. Ya hablamos del 1, del 2 y del 3. Porque es importante que nosotros sepamos que existen unos rayos de energía, que son 7, y que cada ser humano tiene la influencia, por supuesto, de esos rayos. Llámese en la mónada, llámese en la mente, llámese en la personalidad, en el astral, en el ego, en el físico. Y dependiendo precisamente del rayo que nosotros tengamos, es como nosotros iremos entendiendo y saliendo de las adicciones. Vamos a hablar del cuarto rayo, que se llama de atributo, de armonía, producido a través del conflicto. O sea que es el rayo de armonía a través del conflicto. Este rayo conduce a la liberación y al poder eventual de crear. Es uno de los atributos que la educación debería considerar desde el ángulo de la intuición y ser presentado como los objetivos de la personalidad y del grupo. Es el atributo latente en todas las formas.
y esa inquietud innata o descontento que lleva al hombre a luchar, progresar y evolucionar para poder finalmente unificarse y unirse con el alma. Es el aspecto inferior de la tríada superior espiritual y monádica que se refleja en el alma. Es la conciencia de la armonía y la belleza que impele al ente humano hacia el sendero de la evolución, hasta el retorno ulterior a su fuente de origen. La educación debe, en consecuencia, tratar esta insatisfacción y explicarla a los educados para que puedan comprenderse a sí mismos y actuar inteligentemente. Claro que en este momento no va a faltar alguien que inmediatamente me esté diciendo, ¿qué dijo? Bueno, estamos diciendo que hay 7 rayos y estamos hablando ahorita del cuarto rayo. Y dice que es armonía a través del conflicto. Por supuesto, yo no soy doctor en este tema de los rayos, porque son demasiado abstrusos. Créanlo que es muy abstruso el estudio de los 7 rayos. Y entonces, si nosotros tenemos este cuarto rayo en la personalidad, ¿cómo queremos o esperamos que el adicto salga tan fácilmente de esto? Dice que es el rayo de la liberación, pero para poder entender el rayo de la liberación a través del sufrimiento. Por eso seguimos diciendo que la educación de la nueva era es muy importante. Nosotros no vamos a ir con el secretario de Educación Pública, ¿verdad? En primer lugar, ni audiencia nos va a dar, no nos va a atender. Y después va a terminar diciendo, estos están bien locos. Pero ¿dónde podemos entonces practicar esta educación? Precisamente en mi casa. Precisamente tratando de entender a mi ser querido que está en las adicciones. No sabría decirles yo, por supuesto, ya dije que no soy experto en esto, es muy abstruso, pero sí podría yo decir que muchos de los adictos que yo conozco tienen este rayo, el cuarto rayo. Entonces, armonía a través del conflicto. ¿Cómo voy a lograr esta armonía si tengo un conflicto? Esa es la lucha de los pares de opuestos. Por eso yo hace rato dije que no nos quedemos con las asociaciones religiosas, con solo entrégate a Cristo y Él te salvará. Suena muy interesante y sí, pero antes de llegar a eso de que solo entrégate, no, pues el camino es muy largo, es muy largo. Había una persona, yo recuerdo, yo nada más creo en Cristo, puta, le digo, o sea, usted se brinca todo, punto, ya, esa es la creencia de nosotros, así, así no vamos a poder ayudar a mi ser querido que está en las adicciones. Tengo que entender que hay un proceso y que tengo que estudiarlo. El problema de nosotros en las adicciones es
que de ambos lados no se quiere estudiar. Un lado se entiende, está en las adicciones, pero el familiar no quiere realmente estudiar. El familiar lo que quiere, hemos dicho muchísimas veces y lo volvemos a decir, lo que él quiere es que uno le solucione el problema. Punto. Punto. Eso es lo único que él quiere. Y así no es. Estos rayos son importantísimos. El tercer rayo es de la mente. El quinto rayo es de la mente. Por eso al niño, claro que no le vamos a decir desde el primer año, ¿verdad? Pero en determinado momento, cumpliendo 7 años, empezamos a hablarle de la existencia del alma, qué es el alma, qué son las glándulas endócrinas, qué es la ley del renacimiento, qué es la ley del servicio, porque por eso son ciencias, son las futuras ciencias. No, te inscribes conmigo y en 4 meses o en 3 meses ya estás listo, dejas las adicciones, te cobro tanto, ¡pum! ¿En serio? Vaya que por eso soy tan escéptico. Jugamos con muchísimas emociones porque ese es mi mundo, las emociones. Leamos un poquito qué es el quinto, el quinto rayo. Entonces vimos que el cuarto rayo es armonía producido a través del conflicto. El quinto rayo, que es del conocimiento concreto, por el cual el hombre puede concretar sus conceptos y construir formas mentales a través de las cuales materializa sus visiones y sueños y da vida a sus ideas. Lo hace por medio de la actividad de la mente concreta inferior. Recuerden que ustedes pueden encontrar todo lo que yo estoy leyendo en el libro La educación en la nueva era de Alice Bailey de Fundación Lucis. Entonces dice otra vez que a través de este quinto rayo, que es el conocimiento concreto, el hombre puede concretar sus conceptos y construir formas mentales a través de las cuales materializa sus visiones y sueños y da vida a sus ideas. Lo hace por medio de la actividad de la mente concreta inferior. Uno de los programas, por decirlo así, uno de los programas con el que está trabajando la unidad de servicio Sofía, a través de que cualquier persona, en el futuro, cualquier persona que desee obtener de la unidad de servicio Sofía este programa de adicciones, lo va a tener. Déjenme terminarlo nada más, pero lo van a tener. Y hacemos el énfasis totalmente en esto que acaba de decir aquí en el libro, que acabamos de escuchar, y lo vuelvo a leer. Construye sus formas mentales y después las materializa a través de visiones y sueños, y lo hace a través de este rayo que es el quinto y es la mente concreta. Volvemos otra vez hace 8 días. Su Santidad el Dalai Lama nos habló de qué es esa mente. Los libros de Alice Bailey tienen ahí ustedes suficiente, pero suficiente material. En la doctrina secreta de Blavatsky, por supuesto que también tienen infinidad de material. De la manera más sencilla,
hemos tenido la oportunidad siempre de poner este ejemplo, que el adicto, llámese al alcohol o llámese a las sustancias, genera una forma mental de deseo. Y yo siempre a mis muchachos y a las muchachas les dije, pongamos el ejemplo, la forma mental que están generando de deseo es el número 10. El sentido común dice que para que yo salga del número 10, tengo que generar una forma mental 11. Ese es un sentido común. Pero para que yo genere esa forma mental 11, lo dije yo, para que yo genere esa forma mental 11, pues aunque se oiga chistoso, pues tengo que generar la forma mental. Si no genero esa forma mental, ¿cómo lo hago? Todo lo que existe es porque es creado por una forma mental, y lo que tengo que aprender entonces, es materializarla. ¡Pum! Por eso es que yo siempre agarro y digo, el primer paso que dan en los grupos de AA es aprender a cerrar la boca, porque crearon una forma mental de cierra la boca. Pero el poderoso deseo todavía persiste. Claro que todavía persiste, porque es la mente inferior. Digámoslo así, utilicé la voluntad de la mente inferior, pero ni siquiera sé en dónde está la voluntad superior, que es la mente superior. Veamos entonces el por qué es importantísimo a los niños empezarle a hablar de toda esta educación, porque si no, ¿cómo salgo de ello? El ser querido que ahorita está en las adicciones, ¿puedo hacer por él muchísimo? Claro que puedo hacer muchísimo por él, pero el problema de las glándulas es eso ya está dañado, pero puedo hacer muchísimo por él. He ahí el por qué es importante entonces que yo esté hablando. ¿Ustedes creen que voy a tener una plática, digamos una terapia, con un adicto en el caso, pero yo les digo con un estudiante, vuelvo a decir, es un adicto, y lo voy a poner lunes, miércoles y viernes de 1 hora? En esa hora de lunes, miércoles y viernes, la mente de este muchacho o muchacha, bueno, es un huracán de distracción, porque me consta, es un huracán de distracción. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, yo no sé si es lo primero o lo segundo, ahí es muy complejo, porque vuelvo otra vez a decir, todos somos diferentes, pero lo que sí es entonces que entendamos de los dos lados, tanto el terapeuta y el familiar como el adicto, que si no tenemos una técnica de meditación correcta, que sería Raya Yoga, no voy a poder aquietar esa mente. Y mi mente va a andar brinque, 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 brinque. Yo estoy con los muchachos hablando enfrente de ellos, ya voltearon para allá, ya se voltearon para allá, ya no, así se distraen, ¡pum! Porque no tienen una disciplina. Y aunque hagan berrinches, no están en este momento dispuestos a tener una disciplina. Recordemos, recordemos que como humanidad tenemos que aprender a educar nuestro cerebro para que escuche al alma y a la mente. ¿Y ustedes creen
que voy a educar a mi mente en el momento que yo deje de drogarme? ¿No? En el momento que yo empiece, dice el maestro, lo grande absorbe lo pequeño, por eso es Raya Yoga, no Hatha Yoga, porque Raya Yoga es la parte del alma y Hatha Yoga es el físico, y no puedo controlar con una técnica del físico al alma, es más fácil que el alma controle al físico. Por eso la humanidad debe de practicar la meditación de la quinta raza raíz, que es la Arya, y es Raya Yoga. Se ven muy bonitos, la verdad, cabe mencionar los tapetes que utilizan en Hatha Yoga. Moraditos, rositas, azulitos, amarillos, blancos. Las posturas que se chuta la gente, interesante. Pero la mente todavía está violenta. La mente está violenta. Podría ser la sana que ustedes quieran, por difícil. Ay, voy a colgar tantito, permítanme tantito.